Decía Walter Benjamin que el triunfo de la extrema derecha siempre expresa el fracaso de una izquierda que no ha sido capaz de hacer su tarea en el tiempo histórico que le tocaba. Esto es especialmente cierto en tiempos de crisis, porque mucha gente se enfada con los que mandan porque la vida empieza a irles mal, y entonces quieren cambiar de pantalla y señalan a los culpables de su miseria y de su incertidumbre. ¿Quiénes son esos? Pues los políticos y los poderes a los que representan esos políticos. En tiempos de crisis las élites se asustan porque creen que van a perder lo que tienen y por eso en la crisis de 2009 Sarkozy y Merkel, dos personas bien de derechas, dijeron que hacía falta un capitalismo más humano, una insensatez. Pensaban que las mayorías iban a demostrar su enfado con ellos y entendieron que las élites tenían que perder un poquito para no perderlo todo. Pero resulta que las masas no se enfadaron y entonces las élites ¿qué hicieron? Pues siguieron apretando. Además aprobaron leyes mordazas y reprimieron en todos lados de manera más fuerte y con multas las protestas y les salió bien y siguieron entonces apretando. Además redoblaron sus esfuerzos en los medios de comunicación. En España es muy evidente. Todos los programas de televisión, todos refuerzan el sistema y a las élites. Pueden de vez en cuando criticar alguna cosa para dar sensación de que no son los mayordomos del poder, pero el bombardeo diario contra las propuestas de la izquierda es descomunal. Y ese bombardeo tiene como resultado que la izquierda ha ido corriéndose cada vez más a la derecha para no molestar a las élites, es decir, para no molestar a los medios de comunicación que son los que construyen la idea de qué es sensato y qué no lo es. Vas a estar en contra de Ana Rosa Quintana, de Vicente Vallés, de Susana Griso, de Carlos Herrera. No, mejor no. Esa izquierda que cede terreno en las ideas a la derecha termina siendo indistinguible de la derecha. En España o en Chile o en Brasil pasa algo peculiar. Y es que como las derechas apoyan a las dictaduras que han sufrido esos países, hay una izquierda que cree que basta con ser demócrata, es decir, basta con estar en contra de las dictaduras para creer que ya son de izquierdas. Y se equivocan, son demócratas, pero no de izquierdas. Eres de izquierdas cuando quieres superar un sistema que genera enormes desigualdades, violencia, que nos convierte a todos en mercancías, que anula la humanidad y la empatía de los seres humanos. Haga lo que haga la izquierda para congraciarse con las élites, no se lo van a agradecer, porque en tiempos de crisis las élites tienen miedo. Porque si las mayorías se enfadan, pueden perder sus privilegios y ya no os digo nada si empiezan a decir que hay que salvar el planeta. Puedes entonces, cuando esto ocurra, ponerte del lado de los chalecos amarillos, de los desahuciados, de los precarios, de la gente que pide un planeta más limpio, de las minorías marginadas, de los que no llegan a fin de mes, de los pobres, de los expulsados de la universidad por la subida de las tasas, de los expulsados de una vivienda digna porque no pueden pagar el alquiler, de los hacinados en el transporte, de las violentadas, de los perjudicados en una oposición amañada, de los engañados en una estafa, o de las víctimas de los bancos, o bien ponerte del lado del mensaje que lanzan los medios para que no molestes. Y así, aullando con los lobos, creer que no te van a insultar en la televisión, creer que no te van a perseguir los jueces, creer que no se van a inventar pruebas los policías contra ti, es una manera de salvarte. Pero las élites seguirán teniendo miedo. Y solo conseguirás saber que te han derrotado y que estás dejando solos a los que aún tienen coraje. El Brexit fue un cuento para idiotas lleno de ruido y furia contado por las televisiones de Rupert Murdoch. Pero alguna huelga de guionistas cambió el final. Parece que cuando los británicos besaron a la rana por quinta vez, en vez de aparecer un ser con cualidades excelsas, apareció un indio con voluntad de cipallo. Eso sí, de clase bien alta. Habían besado a la rana y salió David Cameron, Theresa May, luego Boris Johnson, luego Liz Truss y nada. En su mejor esfuerzo y antes de que Boris Johnson agarrara a las demás ranas por el cuello y las ultrajara, los Tories besaron como solo besa la clase alta inglesa y apareció Rishi Sunak, que es de verdad millonario y acerca la realidad al cuento. Bueno, millonario él y su mujer, porque la Cenicienta y el héroe de los cuentos van a seguir pobres. Liz Truss ya es historia y Rishi Sunak, el nuevo primer ministro, el quinto en 6 años, ha aprendido de los errores de su predecesora y se declara contrario a bajar impuestos. Vamos, por Dios. Sunak dice que se ha hecho a sí mismo y por eso, para no deshacerse, se casó con una multimillonaria. Hizo todo el trabajo sucio que le mandaron en Goldman Sachs. Incluso tuvo tiempo para hacer chistes de cómo le quitó dinero a barrios pobres para meterlo en barrios ricos. Un figura. Soy su Robin Hood moderno. Seguiremos robando a los pobres para dárselo a los ricos. Con ese currículum es normal que no quiera ir a elecciones. Para ser primer ministro en Inglaterra le basta la mayoría de los conservadores en el Parlamento. En la patria de la democracia, votar hay veces que es innecesario.
¡Ay, ingenuos! De manera que en el Reino Unido hay ahora un jefe de Estado al que no ha votado nadie, Carlos III, y un primer ministro al que tampoco ha votado el pueblo, Rishi Sunak. Eso sí, va a ser la primera vez que un primer ministro es asquerosamente más rico que la asquerosamente rica monarquía británica. Pónganles otra pinta, que alguien la pagará. Liz Truss ha durado menos que una lechuga del Tesco, porque eso de beneficiar fiscalmente a los más ricos en tiempos de crisis no es tan buena idea como ella y algunos otros neoliberales defendían en sus cabecitas. Hay que bajar drásticamente los impuestos, como han hecho el resto de los países de nuestro entorno. Con la inflación por encima del 10%, la libra en mínimos históricos y los mercados financieros en modo pánico, el panorama que se le presenta al nuevo primer ministro de origen indio es desolador. Y encima ya no está Isabel de Inglaterra. Los británicos siempre han sido muy amigos a la hora del té de insultar a la Europa continental. Y ahora pues se lo están devolviendo. Bienvenidos a Britaly, es el anuncio que hace a sus lectores The Economist, el semanario de referencia en el mundo anglosajón. Acompañando a este titular vemos una caricatura de Liz Truss como una legionaria romana que ha sustituido la lanza y el escudo por un tenedor con espaguetis y una pizza. ¡Qué imaginación! Y qué mayor insulto que equipararte a uno de los PIGS, ese acrónimo de cerdos que reunía a los países del sur, Portugal, Italia, Grecia, España. Los Tories no se han equivocado votando a Sunak, no. Él también es contrario a la inmigración. Como le ocurre a algunos inmigrantes con éxito, patean la escalera por donde han subido. No resulta que vayan a ascender, no sé, personas de su pueblo y les recuerde de dónde vienen. Los ingleses, que son tan listos como para hacer balconing borrachos en las Islas Baleares, siempre se han creído superiores a los europeos. Como cuando en 2008 la crisis financiera golpeó de lleno a España y entre ilustraciones de toros con los cuernos quebrados y ninots falleros titularon España, la fiesta se ha terminado. España no ha hecho chistes con la lechuga de Downing Street, que luego, claro, hay que exportar vegetales y no hay que caldear los ánimos. El Reino Unido está en su momento más crítico desde el final de la Segunda Guerra Mundial y The Economist opinando que siempre se puede estar peor. Porque claro, siempre puedes acabar siendo italiano de mierda, español de mierda, griego de mierda o portugués de mierda. Como dijo una clásica, orgullo y prejuicio. A las 5 de la tarde con el té. No doubt about that. There it is, into my mouth. The lettuce has lasted longer than Liz. Al final, la famosa lechuga Lettuce ganó a Liz Truss. La aspirante a dama de hierro terminó en la chatarrería con el dudoso honor de haber sido la mandataria más efímera en la historia británica. Ay, ranita, ranita, porque el Brexit se construyó con mentiras, como que se iban a liberar fondos para que los trabajadores dejaran de trabajar, no sé, los viernes. El odio distrae, pero no da de comer. Hitler tuvo que montar una guerra para que su nacionalismo funcionara. Pero Gran Bretaña, Gran Bretaña nunca va a ir tan lejos, bueno, a menos que Estados Unidos les apoyen. I was a bit hazy what I would find at Peppa Pig World, but I loved it. Peppa Pig World is very much my kind of place. Hasta el semanario alemán Der Spiegel se permite dibujar la Torre de Londres en forma de plátano y titular La Isla Bananera. Un aire de revancha recorre Europa donde no sentó nada bien, ni que se fueran con el Brexit ni cómo lo hicieron. Los que antes eran sus socios europeos no parecen respetar tanto a la isla y la condición de primos que siempre les sirvió de tanto, primos de los norteamericanos y que propició la foto de las Azores con Blair y Aznar, no parecen generar tanto respeto cuando esa relación especial la tienes con Trump o con el errático Joe Biden. This is my message from Earth to come. On behalf of We the 15. La pandemia del COVID, la guerra de Ucrania han servido de despertador a todos los que seguían pensando que Europa era la isla y el Reino Unido el continente. Los que siguen venerando a Margaret Thatcher como santa patrona del desmantelamiento del estado del bienestar. Sin consultar con nadie, Liz Truss y su amigo Kwasi Kwarteng, el ministro de Finanzas, anunciaron una serie de recortes fiscales a los que más ganaban el pasado 23 de septiembre. Un plan que incluía eliminar la tasa del 45% del impuesto sobre la renta que pagan las personas que ganan más de 150.000 libras esterlinas al año. Un ahorro fiscal para los ricos de 3.400 libras al año. ¿Para qué? Truss además anunció un recorte de la tasa básica del impuesto sobre la renta del 20% al 19% y la eliminación del tope de los incentivos o bonificaciones salariales de los banqueros, que a veces pueden superar el $1.000.000. Ahí hay sí dinerillo. Libertad o socialismo, ¿qué puede salir mal?
Amigos, merecemos que se bajen los impuestos ya. Beneficios fiscales para los más ricos, bajadas de impuestos. ¡Ay, Feijóo! Cuando a las barbas de los Tories veas pelar, pon las tuyas a remojar. El colmo de la desfachatez es que ahora en el Partido Popular se permiten el lujo de decir que las medidas detrás se parecen más a las del Ejecutivo de Pedro Sánchez. ¡Ay, cuántas mentiras si no se apoyaran los medios de comunicación! Esas medidas en el Reino Unido costaron el puesto a Kwarteng y provocaron que Liz Truss tuviera que rectificar subiendo el impuesto de sociedades un 6%. Las políticas a favor de los ricos que puso en marcha Reagan, bajando los impuestos y aumentando el gasto público, no el social, el público, sobre todo en armamento, desembocan en unos enormes déficits que los Estados Unidos podían sufragar. ¿Cómo? Pues emitiendo dólares, que el resto del mundo los convierte luego en arroz, hamburguesas y semiconductores. En el nombre de Dios, no cesaremos en el combate hasta que os hayamos destruido y el Santo Grial vuelva a manos de aquellos que Dios eligió. Los populistas que vendieron glorias pasadas y malmetieron contra los vagos del sur no avisaron de los peligros de la burocracia en la crisis del neoliberalismo. No advirtieron que la salida del mercado común provocaría escasez de alimentos y que terminarían incluso echando de menos la mano de obra extranjera, en un tiempo en el que China va para arriba y los Estados Unidos para abajo, arrastrando además a toda Europa, también a Inglaterra. Es lo que pasa cuando te dejas llevar por xenófobos, por racistas y por gente sin escrúpulos. 5, 4, 3, 2, 1. El 52% de los británicos piensan que fue un error salir de la Unión Europea, frente al 36% que consideran que fue un acierto. Es que Pretty Woman no seguiría soñando con el broker si, como pasaba en el guión original, el tiburón le sacaba la fuerza del coche y la dejaba en la calle donde la conoció. Y creer a los mentirosos no te hace antepasado de nadie. La falta de trabajadores en Gran Bretaña se nota desde los pubs hasta los hospitales. La pandemia del coronavirus lo ha puesto en evidencia. Más del 5% de trabajadores en la asistencia sanitaria adultos eran trabajadores extranjeros. ¿Y ahora qué? Pues ahora esa cifra es menos de un 2%. En mayo de 2021 las plazas vacantes en asistencias a mayores era casi del 6%. En abril del 22, el 10%. ¿Y las consecuencias de este descenso? Pues las de siempre, un sistema sanitario colapsado y camas de hospital bloqueadas. ¿No queríais neoliberalismo? Pues 2 tazas, eso sí, a las 5 o'clock y con una nube de leche. No es una escena de Mad Max, es lo que sucede cuando no hay combustible para todos en las gasolineras. El desabastecimiento es otro de los graves problemas ahora mismo del Reino Unido. Estanterías vacías, carencia de productos básicos a la vez que se tiran toneladas de comida a la basura. No hay polacos, rumanos o búlgaros que cosechen o que conduzcan camiones. Santiago Abascal o Meloni serían felices en un país tan hermético. El problema es que las exportaciones británicas a países de la Unión Europea han caído un 14% en comparación con el año 2000. El IVA, las tasas de importación, los cargos por transporte, la burocracia, los aranceles y los controles se están llevando por delante sectores tan británicos, tan british como el queso o el lúpulo inglés. Over 25 years now, no British Prime Minister ever explained to the British people what Europe did, what are the benefits and why it matters. Gracias a todas estas recetas tan hipernacionalistas, tan ultracapitalistas, la libra se ha depreciado hasta llegar a $1,03 en septiembre, el nivel más bajo desde 1972, medio siglo. Una devaluación que incrementa los precios de las importaciones y se suma a los costos de las empresas. Y a todo esto hay que añadir la guerra en Ucrania, los problemas de suministros. Entonces entenderemos por qué el Reino Unido tiene ahora mismo la inflación más alta de todos los países del G7, más alta que Francia, que Italia, que Alemania. Given the situation, I cannot deliver the mandate on which I was elected by the Conservative Party. I have therefore spoken to His Majesty the King to notify him that I am resigning as leader of the Conservative Party. Menos Estado, menos impuestos, menos servicios públicos, menos bienestar y por lo tanto menos tiempo en Downing Street, el Palacio de la Moneda o la Casa Rosada, porque lo único que crece es la indignación de la gente que se da cuenta de que les has mentido. Aunque claro, podrá contar Liz Truss a sus nietos que es la única primera ministra viva que ha estado en el cargo en 2 reinados, aunque Carlos III viva enfadado por tener que empezar a trabajar tan tarde.
En el caso de Truss, el pueblo no ha tenido ni que salir a la calle, han sido los propios mercados los que han reaccionado ante la eterna mentira de que reduciendo los impuestos pues se genera más riqueza y en consecuencia se recauda más. Una buena parte de los premios Nobel que se han dado desde el que otorgaron a Milton Friedman en el 74 para impulsar su trabajo en la economía de Pinochet y respaldar el asesinato de Allende son medallas a mentirosos que justificaban el robo a las mayorías para entregarlo a las minorías. Por supuesto, siempre a cambio de un buen pellizco de plata. Alfred Nobel no se inventó. El Nobel de Economía es un invento del Banco de Suecia. Devolvámosle o devolvémosle a los ciudadanos lo que han pagado de más. ¿Parece razonable? Es su dinero, no es el dinero del gobierno. Liz Truss ya es historia y el nuevo primer ministro Rishi Sunak es contrario a bajar impuestos. Las élites de la derecha en todo el mundo son muy astutas para hacer dinero, pero son casi descerebradas en las cosas públicas. Que funcionan, es verdad, por el automatismo de nuestras sociedades. A veces van mejor incluso cuando no hay gobierno. Boris Johnson sabía que estaba en el poder para mearse en todas las esquinas, como Trump. Liz Truss es simplemente idiota y casi les desmonta el tenderete, como pasó en España con Pablo Casado. Y si no les sirven, pues fuera, pero tranquilos, que hambre no van a pasar. Sus recetas económicas son mentira, pero siempre habrá un economista al que le van a subir el sueldo cada vez que diga que a las mayorías hay que bajárselo. Y los medios de comunicación convirtiendo sus estupideces en fórmulas brillantes, firmadas por macroeconomistas laureados. Aunque se multipliquen los pobres y las generaciones futuras, sobre todo los hijos de los ya empobrecidos, nazcan aún más pobres, unos con deudas, otros entre algodones. Los hijos de Liz Truss y sus nietos no van a pasar fatiga. Igual, incluso sus hijos y nietos serán los líderes del futuro y volverán a engañar a los nietos de todos a los que llevan engañando desde el Brexit. Hasta ahora la servilleta de Laffer, la que dice que bajar impuestos permite ampliar la recaudación pública, estaba económicamente desacreditada, pero resultaba socorrida y hasta atractiva políticamente cuando lograban polarizar las elecciones. Lástima que todos estos gurús se hayan quedado con la brocha colgando y que una simple lechuga haya dejado en evidencia a tanto cebollino neoliberal. ¿Qué es la cultura del esfuerzo? Dices mientras perdonas impuestos a los ricos y recortas servicios públicos pagando a los que te prestaron la escalera. ¿Qué es la cultura del esfuerzo? Y tú me lo preguntas, cultura del esfuerzo eres tú y los tuyos, Isabel Díaz Ayuso. Con esfuerzo y con compromiso, con tesón y con paciencia pueden alcanzar muchas de sus metas. Pero les falta esa cultura del esfuerzo. La cultura del esfuerzo de toda la vida es mirar para otro lado mientras los demás te lustran los zapatos, tomarte unas cañitas y unas gambitas en un bar del barrio de Salamanca mientras los ancianos en las residencias de Florentino Pérez comen una latita de sardinas, porque eso es lo que le ponen en el menú de los ancianos Florentino Pérez. Otro del esfuerzo. Cultura del esfuerzo es llevarte cientos de miles de euros en comisiones por traer material sanitario defectuoso mientras tu hermana recorta en urgencias y en atención primaria. Cultura del esfuerzo es llegar a la presidencia de Madrid simplemente por haber sido la community manager de un perrito llamado Pecas. Eso sí, y haber sido muy obediente con la de las ranas. ¿Es cierto que Isabel Díaz Ayuso era quien gestionaba la cuenta de Twitter de Pecas, de su perro? Se inventó que Pecas dijera algo, sí, sí. Cultura del esfuerzo es Santiago Abascal, un enchufado de Esperanza Aguirre, la de las ranas, al que pusieron al frente de un chiringuito cobrando 82.000 euros al año, por hacer nada. Una fundación para el mecenazgo y el patrocinio de la Comunidad de Madrid, prima hermana de la oficina del Español, que le pusieron a otro, a Toni Cantó. Cultura del esfuerzo es cobrar 75.000 euros por firmar 2 convenios en un año. Cultura del esfuerzo es Toni Cantó, que la oficina del Español ha dicho que el español es él. Lógico que después haya abandonado, porque que te obliguen a ir a la oficina un par de días al mes es que no es esfuerzo, eso es esclavitud. Y está enfadado por tener que hacer algo, claro, pues como le ha pasado a Carlos de Inglaterra. Hablando de reyes y de ricos, otro ejemplo de cultura del esfuerzo, Felipe VI. Menudo esfuerzo el del rey de España teniendo que dejar una descendencia que perpetúe la dinastía. ¿Y qué me decís de tener que saludar a la gente desde el coche? ¿Cuántas dislocaciones de muñeca no habrá sufrido este hombre a lo largo de su vida? Eso es dolor y no el de los tenistas. Cultura del esfuerzo es que su padre, el emérito, tenga que vivir a cuerpo de rey en Abu Dhabi por el bien de España y de su monarquía parlamentaria. Cultura del esfuerzo son sus sobrinos, la influencer Victoria Federica y su hermano Felipe Juan Froilán de Todos los Santos. Si es que ya solo de tener que repetir su nombre, vaya esfuerzo. Cultura del esfuerzo son los másteres de Pablo Casado y de Cristina Cifuentes, el Jaguar en el garaje de Ana Mato,
el ático de Ignacio González en Estepona y, por supuesto, el título nobiliario de Esperanza Aguirre, o aquel bolquete de putas de Granados, otro presidente del PP que terminó en la cárcel por esforzado. Vaciar bolquetes es agotador. Dime de qué presumes y te diré de qué careces. Patriotismo, cristianismo, constitucionalismo, esfuerzo. Es que la hipocresía de esta gente no tiene límites. Los que les ríen las gracias o los que les votan, una parte son tan sinvergüenzas como ellos. Otros igual creen que algún día van a vivir a cuerpo de rey como ellas y como ellos, pero la mayoría tienen que apagar la televisión con el mando, aunque suponga un esfuerzo. Hasta la semana que viene. ¡Ay, jo! ¡Ay, jo! ¡No trabajar!